no es otra cosa más que la ley del sistema de pensiones estatal. Ustedes saben que hay un sistema de pensiones federal que se divide en el ISSSTE, los funcionarios federales, y los funcionarios del Estado de Tabasco cotizan y forman parte del sistema ISET, que es la Ley de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado de Tabasco. Esa ley no la aprobamos nosotros en esta legislatura, la aprobó al concluir la legislatura pasada. Nosotros cuando entramos ya la ley había sido aprobada. ¿Cuál es el diagnóstico que se tuvo para que el gobierno presentara esa iniciativa de reforma? Los estudios que se hicieron actuariales demostraban que esas reformas debieron de haberse hecho por lo menos hace 20 años, desde los tiempos de Roberto Madrazo, Manuel Andrade, pero no las hacen porque esas reformas lo que buscan es ajustar los sistemas, buscan subir las cuotas de los trabajadores, los porcentajes, y siempre genera una molestia en los trabajadores hacer eso. Entonces, a la hora de medir el costo político de hacer una medida, dicen, no, pues no lo hagas porque vienen las elecciones, nos va a afectar, los trabajadores van a votar en contra de nosotros. Y eso fue logrando que el sistema, como deben ser todos los sistemas de pensiones, dejara de ser independiente. Es decir, un trabajador se le descuenta un porcentaje de su salario, de su cheque mensual, vienen los descuentos del ISET, vienen el impuesto de los impuestos, y ya queda finalmente en su recibo la cuota total a recibir. Ese dinero de la cuota se va a una bolsa que debe servir para garantizar las pensiones de los que actualmente están jubilados y prever la bolsa de pensiones de los que se van a jubilar en el tiempo, que va aumentando. Como dejó de ser rentable porque lo que se le descontaba a los trabajadores ya no alcanzaba para pagar las cuotas, para pagar las pensiones, para pagar los servicios hospitalarios de las clínicas del ISET, los medicamentos, las consultas y todo, el gobierno tuvo que entrarle a estar refinanciando el sistema. Desde hace 25 o 30 años lo hace el gobierno del Estado, cuando no lo debería de hacer, cuando se supone que eso es una bolsa de los trabajadores. Eso le venía costando más de 1,000 millones de pesos al gobierno, y lo que se hizo fue adecuar las cuotas para que la dependencia del gobierno sea menor y el sistema sea autosuficiente. Le voy a poner un ejemplo ahorita con la reforma que se hizo, lo que se viene recaudando de este año. Se están construyendo ahorita 8 clínicas del ISET en los municipios. Con ese dinero se va a construir. Ahorita, por ejemplo, del descuento que les hacen ustedes, del aumento que se hizo, una parte se va a una cuenta individual, una cuenta de retiro individualizado que no existía en la vieja ley. Ese dinero ustedes se los van a ir depositando mes con mes, quincena tras quincena, y cuando tengan 30, 35 años de servicio y se jubilen, se los van a entregar de un solo golpe, aparte de su jubilación que van a recibir hasta que se mueran. Entonces, esto es muy importante decirlo porque se hizo un estudio actuarial que demuestra que un trabajador que hoy en día, por ejemplo, gana 8,000 pesos mensuales o 6,000 pesos mensuales, más o menos se calculó entre 6 y 8,000, le descuentan un porcentaje para su bolsa individual. Trabajando 30 años, ese trabajador se llevaría a precios de hoy en el cálculo alrededor de 900, 950 mil pesos. Es decir, que más o menos los que se jubilen en el esquema de la nueva ley en el futuro van a recibir una cantidad de bono de retiro que les va a servir pues para, no sé, pagar deudas, para poner un negocio. Hoy en día los trabajadores que se jubilan solo reciben la pensión, no reciben ese dinero. Los nuevos trabajadores con la nueva ley lo van a recibir en función de los años de cotizaciones. Les voy a poner un ejemplo de lo que provocó la crisis mayor. Habían 600 millones de pesos en un fondo del ISET que era para garantizar las pensiones en el caso de crisis. Lo tenía la bolsa en el banco. Bueno, pues en tiempos de la inundación, el gobernador Granier ordenó que ese dinero se utilizara para otra cosa. Y ese dinero nunca fue regresado al fondo del ISET. Es decir, lo utilizaron para otra cosa, pero ese era un dinero de aportaciones de los trabajadores que el gobierno no debió haber utilizado para otros fines, porque no era de él. Lo utilizaron de manera ilegal. Y claro, el ISET se quedó sin dinero y entonces ya no podían prestarle dinero a nadie. Ahora, con la nueva recuperación que se está haciendo,
ya los trabajadores pueden pedir nuevamente préstamos de corto y de mediano plazo para atender ciertas necesidades. Entonces la reforma era necesaria, los trabajadores lo han entendido, no ha habido ya mayores quejas, los líderes sindicales, hubo reuniones muy intensas con ellos que les explicaron y las dudas que habían se resolvieron en el reglamento que se publicó meses después. Por ejemplo, un trabajador en la vieja ley que un año antes de jubilarse conseguía una palanca en el gobierno, él 30 años cotizó como asistente con una placita de 5,000 pesos, pero resulta que llegó un amigo del gobierno y le dice, ok, ya me voy a jubilar. Entonces ese trabajador lo hacían director por un año y entonces en la vieja ley se jubilaba como director con un salario 3 o 4 veces más alto. La pregunta es, ¿se lo merecía o no se lo merecía? No, porque otros que trabajaron al igual que él van a recibir un salario mucho menor. Ahora la nueva ley busca un promedio de los últimos años, por lo menos que ya se haya visto que en los últimos 5 años se saca un promedio del trabajador de sus salarios y con eso se va a jubilar. Eso es mucho más justo para todos los trabajadores porque se elimina eso de las palancas, de que ayúdame para que yo me jubile con un mejor salario, y eso iba afectando la bolsa del ISET y las condiciones económicas de la institución. Pero los beneficios para ordenar el sistema y darle viabilidad son tangibles, han sido explicados, han sido debatidos ampliamente con todos y hoy en día yo siento que es un tema que ya los trabajadores, los líderes sindicales lo han asumido y se está reflejando en los ingresos del ISET porque aumentaron considerablemente y no de golpe, se aumentó un 2%, se va a aumentar a otro 2% el año que entra y culminará con otro 2% en el 2018 al final de la administración. Entonces se fue haciendo gradual el aumento, pero el fondo individualizado, ese sí está funcionando desde el principio y se está guardando en una cuenta personal de cada trabajador. Y eso es importante que le den seguimiento, se va a poder consultar por internet en los bancos, cada cuenta de trabajador con su clave y ustedes van a ir viendo a lo largo de los años cómo va fluctuando y los intereses que va generando para cuando se retiren puedan disponer de ese dinero. Un estado de cuenta personalizado, una cuenta individual de retiro de cada trabajador del ISET ahora.